Por la tarde de este 10 de septiembre se reportó la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaba labores de vialidad para permitir el paso a los servicios de emergencia. Bomberos y unidades médicas se dirigían al lugar, así como 4 ambulancias del ERUM y una unidad especial de rescate. El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, informó que por el hecho se suspendió la operación del trolebús y cablebús en Santa Marta. La jefa de gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que equipos de emergencia de la ciudad acudían al Puente de la Concordia para atender el incendio derivado de la explosión de la pipa. Diana Karina Barreras, diputada del Partido del Trabajo, quien fue apodada como Dato Protegido, fue expuesta por el periodista Jorge García Orozco por el valor de sus lujos, que en total suman 5 millones de pesos y, según sus investigaciones, no están reportados en sus declaraciones patrimoniales. En una entrevista con El Universal, García Orozco detalló que pese a los datos oficiales de su patrimonio, Karina Barrera y su esposo, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, mostraban artículos de lujo que no coincidían con su declaración en la Contraloría de la Cámara de Diputados. Un juez de la Ciudad de México vincula proceso a Jimena N., conocida en redes como Lady Racista, por el delito de discriminación en contra de un oficial de la Policía Capitalina. La resolución se dio durante una audiencia realizada este lunes en los juzgados de la Colonia Doctores. La mujer fue grabada agrediendo verbalmente a un policía el pasado 4 de julio, lo que generó fuerte indignación social. Explotó una pipa que transportaba diésel luego de volcar sobre la autopista México-Puebla. Este accidente ocurrió esta mañana en el kilómetro 72, exactamente a la altura de la localidad de Santa Rita Tlahuapan, después de que presuntamente esta pipa se quedó sin frenos. La explosión, el estallido, generó esa enorme nube de humo negro que fue visible a varios kilómetros de distancia. Una emergencia más por una pipa. Gerardo Fernández Noroña sigue provocando escándalos y además desafiando a la presidenta Sheinbaum. Una y otra vez hemos escuchado por parte de Morena que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, pero todo indica que eso es mentira. Los senadores y los políticos de Morena se dan la gran vida, desde los hijos de López Obrador hasta el senador Fifí Fernández Noroña, que tiene casas de campo millonarias y que además viaja en aviones privados muy caros. Ya surgió en la Ciudad de México Lord Bájate. Es un hombre que bloqueó el paso de los automovilistas por varios minutos. Estaba retando a pelear a otro. Todo esto en las lomas de Chapultepec, que es el poniente de la Ciudad de México. En redes sociales se volvió viral el caso de un automovilista apodado como Lord Café, luego de protagonizar un intento fallido de agresión vial en la Ciudad de México. En un video difundido en TikTok y replicado en X e Instagram, se observa al hombre discutiendo desde su vehículo y ordenando a su acompañante lanzar un café caliente contra otro conductor. Hace apenas un par de días se cumplió un mes del accidente en el Puente de la Concordia. Una pipa de gas volcó, explotó y la ciudad entera ardió por unas horas en la pantalla. 31 vidas, decenas de heridos y una ciudad paralizada por un instante. Pero lo que vino después fue aún más extraño. Otras pipas, otros choques, otras explosiones y otros incendios. Como si el aire hubiera aprendido una nueva manera de estallar. Un racimo de sucesos similares, como si el primero hubiera dejado una grieta abierta por donde los demás comenzaron a filtrarse. ¿Qué pensarías si te dijera que esos racimos de noticias, de información, esas repeticiones perturbadoramente similares, no son del todo casuales? ¿Qué pensarías si te dijera que esos racimos en algún nivel son creados por nosotros mismos? Hoy, en el capítulo número 13 de Radio Ocelote, vamos a hablar de esto. De por qué cuando pasa algo, una tragedia, un accidente, un escándalo político, un crimen, un asesinato, siguen pasando cosas parecidas.
como si la realidad, una vez golpeada o agitada, en cierto punto comenzara a vibrar en la misma frecuencia. No es nuevo que los hechos se agrupen. A este fenómeno los investigadores de sistemas complejos lo llaman autoexcitación, es decir, cuando un evento no solo ocurre, sino que aumenta la probabilidad de que otros similares ocurran después. Una especie de contagio invisible en la trama del tiempo, como cuando una semilla germina y el suelo, de pronto, permite que germinen muchas más. Algunos lo llaman efecto racimo, otros lo explican como contagio social o resonancia simbólica, pero todos coinciden en algo. Cuando un acontecimiento se vuelve visible, audible, viral, libera una energía que no se disipa, sino que se propaga. Después del incendio de la pipa en Iztapalapa, los noticieros repitieron la imagen del fuego durante días. Luego ocurrieron otros accidentes similares, y los titulares, los videos y las noticias aparecían solo con pequeñas variaciones. Explota otra pipa en el Estado de México, fuerte incendio en carretera, pipa pierde el control y causa caos vehicular, como si la realidad estuviera escribiéndose en bucle en el mismo párrafo, cambiando solo el lugar y la hora. Y no solo pasa con el fuego. Miremos el caso político del momento, el llamado dato protegido. Una diputada intenta censurar a una ciudadana por publicar información pública. El gesto de censura se convierte en noticia y al hacerse visible, abre la puerta a una segunda revelación: los gastos excesivos de la propia diputada. De pronto, empiezan a filtrarse gastos de otros políticos. El racimo crece. La censura que intentaba ocultar algo acaba por multiplicar la exposición. La narrativa se reproduce sola. En psicología social a esto se le conoce como efecto Werther. Cuando un acontecimiento, es decir, una conducta o una tragedia o un crimen, inspira inconscientemente la repetición de otros similares. Este efecto fue descrito originalmente con el suicidio, tras la publicación de la obra Las penas del joven Werther, de Goethe, un libro que desató una ola de imitaciones en toda Europa. Pero el fenómeno no se limita a la muerte, también a la violencia, a la corrupción, al abuso o al exceso, a todo lo que la atención pública convierte en relato, en narrativa. El sociólogo Emil Durkheim decía que los actos individuales no surgen en el vacío, forman parte de una conducta colectiva que en momentos de tensión busca repetirse a sí misma. A esto, el filósofo francés René Girard lo llamaría mimetismo, es decir, la tendencia a imitar, a reproducir gestos, emociones o deseos, incluso cuando nos destruyen. Lo vemos también en el mundo digital, en el teatro viral de los lords o las ladies. Un video de alguien insultando a un trabajador o agrediendo a otra persona se vuelve tendencia y de pronto aparecen más. Una especie de epidemia de arrogancia grabada desde 1000 ángulos, compartida con furia y placer. Cada nuevo video parece surgir del anterior, como si la vergüenza pública fuera también contagiosa. El filósofo Jean Baudrillard decía que vivimos en una sociedad de simulacros. No imitamos la realidad, imitamos sus copias. Y tal vez por eso, cuando un lord o una lady se vuelve viral, el siguiente ya está en camino, porque alguien en algún punto, de alguna manera inconsciente, ha entendido que la visibilidad también es una forma de poder. Pero hay racimos más oscuros, racimos que duelen más porque no caben en titulares. Feminicidios, desapariciones, secuestros, violencia. También ellos se agrupan en una región, en una semana, en un patrón. Y los noticieros, cuando aún los reportan, los nombran como si fueran hechos separados. Pero el eco es claro. Uno llama a otro y a otro y a otro más. El miedo y la impunidad son también sistemas de contagio. Aquí las teorías se vuelven insuficientes, porque ya no hablamos solo de patrones, sino de vidas, de cuerpos que desaparecen en racimos, y de un país que aprende a mirar hacia otro lado, de un país que normaliza la tragedia.
El físico de origen ruso y nacionalizado belga Ilya Prigogine, premio Nobel, decía que los sistemas complejos, como la sociedad humana, tienden a reorganizarse después de una perturbación y que a veces, para estabilizarse, repiten la misma forma una y otra vez hasta que encuentran equilibrio. Y tal vez eso es lo que hacemos, repetir tragedias, escándalos, actos de violencia o de vergüenza pública, hasta que comprendamos lo que están intentando decirnos. Quizá el mundo no repite sus errores, quizá solo nos los recuerda, una y otra vez, hasta que decidamos escuchar, hasta que decidamos cambiar y hacer algo. Dicen que el azar no se repite, pero en el ecosistema informativo y social, al menos aquí en México, el azar parece tener memoria y romper sus propias reglas. Cada tragedia, cada escándalo, cada acto de violencia abre una especie de grieta invisible por la que empiezan a filtrarse otros hechos parecidos. Un accidente, un escándalo, una tragedia, incluso, y por extraño que parezca, hasta un sismo. Y de pronto empiezan a aparecer casos similares, como si la realidad estuviera copiando su propio error. A veces separados por días, semanas o meses, a veces solo separados por horas. Y aunque cada suceso parece independiente y tiene su propia firma, algo los enlaza. Los llamamos racimos, pero los racimos no son solo casualidad ni destino. Detrás de ellos hay patrones, fuerzas invisibles que conectan lo mediático, lo social y lo simbólico. Hoy vamos a intentar explicarlo, sin conspiraciones y sin misticismo, solo con las herramientas que tenemos para pensar cómo es que una sociedad se puede imitar a sí misma. Primera capa: contagio mediático. El eco que se multiplica. Primero, el contagio, o lo que en psicología de medios se llama el efecto Werther. Cuando una historia extrema, un suicidio, un crimen, un acto violento, se replica después de haber sido mostrada una y otra vez. Como lo expliqué casi al principio de este capítulo, la palabra viene de Goethe. Su novela Las penas del joven Werther fue seguida en el siglo XVIII por una ola de suicidios imitativos en Europa. 2 siglos después, los estudios médicos y mediáticos lo confirmaron. La exposición repetida a un tipo de evento puede provocar imitaciones. En Estados Unidos se ha documentado después de tiroteos escolares, y en México lo hemos visto con otras formas, con los videos de agresiones públicas de los llamados lords y ladies, esos pleitos virales que se convierten en plantillas de comportamiento. Alguien actúa, alguien graba, alguien comparte y de pronto otros repiten. No porque planeen copiarlo, sino porque ya vieron el molde. Este fenómeno explica que la cobertura crea una especie de guión emocional, y ese guión, cuando se vuelve familiar y de maneras inconscientes y sutiles, invita a ser interpretado. Segunda capa: sistemas complejos y procesos autoexcitantes, cuando un evento llama a otro. Ahora vamos con otro marco, menos psicológico y más estructural. Imagina que la sociedad es un sistema interconectado, lleno de tensiones, de microrrelaciones, de vínculos de todo tipo. Aquí un choque fuerte, puede ser una explosión, una filtración, un crimen o un escándalo, no se queda en un solo punto, sino que redistribuye la energía, reacomoda las fuerzas del sistema y durante un tiempo aumenta la probabilidad de que algo parecido vuelva a ocurrir, como las ondas en un lago al ser golpeado por una piedra. En matemáticas, esto se llama proceso autoexcitante y se usa en modelos de contagio financiero, en sismos e incluso en análisis y mediciones de crimen urbano. Cada evento enciende su entorno y lo deja más sensible. Cuando explotó la pipa en el puente de la Concordia, no solo dejó víctimas y ruinas,
también alteró rutas, protocolos, revisiones y percepciones. Durante semanas, todo el sistema de transporte de combustibles o sustancias peligrosas se movió bajo estrés, en estado de hiperalerta. Y mientras el país seguía hablando del accidente, otras pipas circulaban bajo la presión de esa mirada, y la coincidencia empezó a parecer destino. Lo mismo pasa con la política. Un escándalo como el del caso de Dato Protegido no solo revela un exceso, desencadena una cascada de revisiones, filtraciones y exposiciones en donde la red entera se recalienta y entonces los racimos aparecen. Tercera capa. Mimética y rivalidad simbólica. Girard y el deseo de repetir. René Girard decía que todo deseo es imitación. Como individuos inmersos en la sociedad no deseamos cosas, deseamos los deseos de los otros. Esta imitación puede volverse contagiosa y en contextos de visibilidad extrema puede producir escaladas, patrones que se repiten, no porque alguien los imponga, sino porque se vuelven deseables, algo así como el efecto sutil de la publicidad subliminal. Sin pensar, sin querer, creemos que necesitamos lo que los demás tienen. En los racimos mediáticos ocurre justamente lo mismo. Un político se exhibe como poderoso o intocable y otros copian el gesto. Una figura pública se muestra víctima o heroína y surgen nuevas versiones de ese papel. El ejemplo es performativo. La exposición convierte ciertos actos en símbolos y los símbolos se imitan. El caso de los lords y las ladies es girardiano en su esencia. El impulso de sobresalir, de ser el protagonista del escándalo, se alimenta de la atención que los demás dan al modelo. Es una especie de rivalidad por el centro del escenario, una economía de visibilidad, inconsciente, colectiva, programada y, lo más delicado, sumamente nociva. Cuarta capa. Hiperstición. Narrativas que se hacen realidad. Y luego llegamos a la capa más extraña, la hiperstición, una mezcla de superstición y retroalimentación narrativa en un complejo entorno social. La idea básica de la superstición es esta: cuando una historia circula lo suficiente, puede volverse cierta, no por arte de magia ni por mecanismos místicos, sino porque las creencias y los comportamientos de la sociedad se ajustan a esta historia. En México, por ejemplo, la narrativa de la corrupción inevitable y omnipresente se ha vuelto una hiperstición. Mientras más se repite, más gente actúa como si fuera una ley natural y más actores políticos cometen actos de corrupción. Como si la historia fabricara en una especie de proceso de maquilación automática la realidad que describe. En redes sociales lo mismo pasa con los arquetipos virales. El Lord Café, la Lady Tacones, el Lord Audi, la Lady Racista. Al repetirse, estas etiquetas se vuelven guiones disponibles, con identidades listas para ser interpretadas y con plantillas de guiones sociales prácticamente ya armados. Y de pronto el fenómeno vuelve a nacer, porque alguien decide encarnarlo. La hiperstición es eso, la profecía autorrealizada en versión digital. No predecimos el futuro, lo producimos narrativamente. Si unimos las cuatro capas, el contagio mediático, el autoexcitamiento del sistema, la imitación simbólica y la hiperstición, obtenemos una figura, una especie de bucle que se alimenta de sí mismo. Los medios muestran un evento, el evento altera el sistema genera imitaciones, las imitaciones fortalecen la narrativa produce nuevos eventos. Y así seguimos, atrapados en una cadena de resonancias donde cada hecho parece anticipar el siguiente.
No hace falta que alguien los provoque, basta con que los observemos, porque observar en nuestra época es participar, algo así como lo que en física cuántica se denomina efecto del observador, donde la observación es una interacción física que fuerza al sistema a colapsar su función de onda de un estado de superposición a uno definido, lo que nos da la apariencia de que la luz actúa según la observemos. Tal vez por eso los racimos no son un error del sistema, sino su forma natural de hablar. A veces parece que el país entero respira al mismo ritmo. Un accidente, una desaparición, una imagen que se vuelve viral, y de pronto la red se tensa. Como si algo invisible, una especie de pulso o una frecuencia, algo incluso eléctrico, viajara debajo de nosotros, conectando historias que nunca se conocieron. Tal vez lo que llamamos racimos no son solo coincidencias, sino la forma en que el inconsciente colectivo se muestra, una especie de reflejo profundo del cuerpo social que repite ciertos gestos y patrones para recordarse a sí mismo que sigue vivo, o para comprobar que todavía puede sentir. Hay una lógica silenciosa en estas repeticiones. Cada evento deja una huella emocional, un surco en la red, una cicatriz en la memoria colectiva, una grieta en el imaginario social. Y esa grieta, con determinados estímulos, empieza a resonar y a atraer otras grietas, como si la realidad tuviera una tendencia a reproducir su propio dolor. En psicología colectiva, Jung hablaba del inconsciente como campo de resonancia. En el siglo XXI, ese campo tiene Wi-Fi, pantallas, dispositivos digitales, smartphones, inteligencia artificial y algoritmos. No solo soñamos colectivamente, ahora compartimos los sueños en tiempo real. Y cuando una imagen se carga de suficiente energía simbólica, un llanto, una crisis, un video, un nombre, una cámara que no se apaga, esa energía busca repetirse, como si el sistema no soportara el silencio y necesitara que algo más ocurra para mantener la vibración. Podría parecer azar, pero no lo es, al menos no del todo. El entorno digital funciona como una mente que no olvida. Cada evento deja una huella residual que no desaparece, una especie de fantasma informativo que sigue llamando la atención. Y cada vez que lo recordamos, lo alimentamos. Un ciclo de atención, emoción y repetición, como si los hechos no murieran, sino que hibernaran, esperando su siguiente aparición. Hay quien dice que vivimos dentro de una máquina de eco, una gran caja resonante donde todo lo que decimos rebota, amplificado. En ese eco, los límites entre la ficción y la realidad se disuelven y las historias se reproducen solas, como los virus o los mitos. Las hipersticiones, esas narrativas que crean lo que anuncian, operan aquí sin nombre. No hace falta un profeta, solo un hilo viral. Una imagen que se repite, un rumor que gana peso con cada clic. El mito del caos cotidiano se renueva a sí mismo. Accidentes que se repiten, injusticias que vuelven, horrores que no paran. El sistema genera su propio combustible emocional. Y sin embargo, hay algo humano detrás de todo esto. Un anhelo tal vez de que alguien mire, de que el dolor sea visible, aunque sea solo por un segundo, antes de que el siguiente suceso borre al anterior. Tal vez el inconsciente digital no busca repetir tragedias, sino recordar lo que no hemos podido procesar. Los racimos serían entonces una forma de duelo no resuelto, una forma dispersa y caótica de llorar colectivamente. Vivimos en una era donde la atención es el nuevo oxígeno y los sucesos que más nos estremecen son los que más aire consumen. Pero cada inhalación tiene su costo. Mientras más respiramos el dolor mediático, más dependientes nos volvemos de él, como si necesitáramos tragedias para no sentir el vacío.
Quizás no sea que los hechos se repiten, sino que nosotros los convocamos. Quizás cada racimo no es más que la forma en que el sistema nos muestra nuestro propio rostro, el de una especie atrapada en el reflejo de su propia ansiedad. Y tal vez la única salida no sea apagar las pantallas, sino escuchar lo que dicen con atención, entender qué nos está diciendo esa sombra que todos ayudamos a proyectar. La lluvia se ha convertido este año en una especie de compañera ineludible, una presencia persistente, densa, que no deja moverse con libertad por las calles de la ciudad. Lo que antes era un alivio estacional se ha vuelto un recordatorio. El clima ya no responde a patrones previsibles. El cambio climático, el calentamiento global, han modificado el comportamiento de las estaciones. Hace 10 o 15 años, las lluvias de octubre serían impensables. Hoy, en cambio, parecen una extensión natural de un ciclo alterado. La atmósfera se recalienta, las fronteras entre estaciones se disuelven y lo que alguna vez tuvo un orden, ahora solo tiene intensidad. Tal vez estos desfases climáticos no sean solo meteorológicos. Tal vez, como ecos del entorno, la sociedad también atraviesa sus propias tormentas. Una humedad moral, una presión constante que se acumula en forma de noticias, tragedias, repeticiones. Los racimos de sucesos, esas secuencias de acciones, filtraciones, escándalos, desapariciones, podrían ser el equivalente social de los fenómenos atmosféricos extremos. Tormentas de atención, huracanes de violencia, inundaciones mediáticas, cada una más fuerte, más inmediata, más visible que la anterior. El calor global redistribuye la energía del planeta. La sobreexposición mediática redistribuye la atención del mundo. En ambos casos, el sistema se calienta. Y cuando un sistema se calienta más allá de su capacidad, empieza a reaccionar con violencia, a generar racimos de caos. Tal vez los cada vez más frecuentes racimos de sucesos de alto impacto obedezcan a una mimetización con el clima, una sociedad que refleja en sus comportamientos los mismos patrones que en sus tormentas. Acumulación, tensión, descarga. El ciclo se repite y cada descarga parece más intensa y más incontrolable. Poco a poco, estos racimos serán más comunes, menos aislados, más notorios, más identificables. Y como los fenómenos climáticos, más severos. Poco a poco dejarán más daño colateral, más miedo, más cansancio. Puede que estemos entrando en una etapa de saturación sintética, una era donde los sistemas humanos, políticos, mediáticos, emocionales, ya no disipan la energía que acumulan, donde la información se calienta, la atención se agota y el organismo social pierde su capacidad de autorregulación. Tal vez la sociedad está entrando en un proceso de sobrecalentamiento y agotamiento de recursos. Tal vez hemos llegado a la hora cero, donde ya no es posible revertir el daño que la propia sociedad se ha causado. Y al igual que un huracán atípico en pleno octubre, veremos enjambres de racimos, de noticias, de crisis, de tragedias, sistemas de tensión que se retroalimentan con epicentros distintos, pero causas similares. No estamos preparados, ni técnica, ni emocional, ni culturalmente. Seguimos mirando el pronóstico del tiempo sin entender que el clima también somos nosotros. Y si el clima social sigue calentándose a este ritmo, quizás el próximo racimo ya se está gestando justo en este momento, bajo esta misma lluvia.
Y bueno, pues hasta aquí llegamos con el capítulo 13 de Radio Ocelote. Si este episodio te pareció útil, inquietante o simplemente te dejó pensando, por favor suscríbete al canal en YouTube y Spotify, dale like, comparte, activa las notificaciones, deja tu estrellita, déjanos los comentarios que quieras, por favor. Y bueno, pues gracias por escuchar, por acompañarnos en este recorrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós.